Bienvenidos de nuevo a esta tercera sesión del tema Evangelizar desde mi trinchera para la escuela virtual del Movimiento de Cursillos de Cristiandad de la Arquidiócesis de Monterrey. Vamos a ponernos en presencia del Señor y pidámosle que nos siga iluminando para comprender lo que Él nos quiere decir el día de hoy. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo y llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado, y se renovarán todas las cosas. Padre Dios, que iluminaste los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a ese mismo Espíritu, para gustar siempre del bien y gozar de sus divinos consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. San Pablo Apóstol, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. En la sesión anterior nos quedamos pendientes en el qué y en el cómo evangelizar, porque pareciera que en esta pandemia es imposible. De ahí creo yo que el secretariado nos pide que repensemos y meditemos cómo evangelizar desde mi trinchera. Ahora puede ser que surja la pregunta, ¿evangelizar? ¿A quién evangelizar? Y desde mi encierro, ¿cómo? Me gustó mucho la frase que dice nuestra iglesia ahora con lo de la pandemia. Dice, los templos están cerrados, pero la iglesia está abierta. Y yo diría, y le agregaría ahí, está más abierta que nunca. Tenemos acceso a muchísimas cosas con el uso de la tecnología que se está dando. Bueno, pues empezamos a platicar un poquito de lo que es evangelizar. ¿Qué significa evangelizar? La respuesta más sencilla sería llevar el evangelio a los demás, anunciar la buena nueva al prójimo. Investigándole un poquito más sobre la evangelización, encontré una inmensa riqueza que tiene nuestra iglesia sobre este tema. Necesitaríamos muchas sesiones para abarcar un poquito. De hecho, la exhortación apostólica de Pablo VI, la Evangelii Nuntiandi, nos dice en su número 17, ninguna definición parcial y fragmentaria refleja la realidad rica, compleja y dinámica que comporta la evangelización, si no es con el riesgo de empobrecerla e incluso mutilarla. Así que lo que digamos será de manera parcial, claro, buscando darnos una idea de lo mejor posible de lo que es evangelizar. Otra idea sería hablar a los demás de Dios. Aquí recuerdo que el Papa Juan Pablo II decía, la gente ya está cansada de oír hablar de Dios, quiere verlo. Ándale, ya nos vamos dando una idea de lo que es la evangelización. Más cercano sería decir, la evangelización es mostrar a Cristo a los demás. Este domingo 11º del tiempo ordinario, la liturgia nos hace la invitación de Cristo a seguirlo y servirlo. Somos invitados a ser Cristo para los demás. El Catecismo de la Iglesia Católica en su número 381 nos enseña que el hombre es predestinado a reproducir la imagen del Hijo de Dios, hecho hombre, imagen del Dios invisible, para que Cristo sea el primogénito de una multitud de hermanos y de hermanas. Somos invitados a llevar un mensaje de esperanza, de alegría, de consuelo, de fortaleza. En la homilía, el Padre Humberto nos recordaba lo que en el cursillo nosotros decimos, somos los brazos de Cristo, somos los pies de Cristo, somos los ojos de Cristo, somos el corazón de Cristo, somos la prolongación del mensaje de Cristo. Bueno, pues eso es evangelizar. Él decía, es continuar con la misión de Cristo, es tener los sentimientos de Cristo. Por otro lado, puede ser que los obstáculos, que ya nos mencionaba Marta Salim, y los mencionamos por ahí en la primera sesión, nos impidan evangelizar, que nos impidan hacer que nuestra vida de gracia sea compartida. Sin embargo, tenemos todo para vencerlos. Tenemos precisamente la gracia que nos posibilita evangelizar y a vencer los obstáculos que nos lo impiden. El catecismo nos enseña, por su parte, que el sello bautismal capacita y compromete a los cristianos a servir a Dios mediante una participación viva en la Santa Liturgia de la Iglesia y a ejercer su sacerdocio bautismal por el testimonio de una vida santa y de una caridad eficaz. Bueno, pues creo que ya quedó claro lo que es evangelizar. La siguiente pregunta sería, ¿a quién evangelizar? Como cursillistas, sobre todo los que ya tenemos
un tiempo recorrido en el movimiento, podemos llegar a pensar que hemos conquistado nuestro ambiente, que ya no hay nada más que evangelizar, que ya hemos evangelizado a todo el que está cercano. Sin embargo, si decimos que evangelizar es continuar con la misión de Cristo, que es mostrar el rostro de Cristo, creo que mucho todavía queda por hacer. San Juan Pablo II nos dice que cualquier situación de pobreza interpela a la caridad cristiana de cada uno. Por ahí podemos empezar a pensar situaciones de pobreza a mi alrededor, en mi ambiente, cercanas a mí. Y no solo nos limitemos en la pobreza económica, en la necesidad económica. Esa es la más sencilla de ver y de atender. Claro, también es urgente atenderla, pero pensemos en otro tipo de necesidades como la necesidad del consuelo, el aliento, la necesidad de la compañía, etcétera. Muchas veces olvidamos las obras de misericordia espirituales. Aquí vamos a recordarlas tantito. ¿Se acuerdan las 7 obras espirituales? Es dar buen consejo al que lo necesita, enseñar al que no sabe, corregir al que esté en error, consolar al triste, perdonar las ofensas, soportar con paciencia los defectos de los demás, rogar a Dios por los vivos y los muertos. Claro, sin dejar aparte las obras de misericordia corporales, que también podemos hacer. Es dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, acoger al extranjero, visitar y cuidar a los enfermos, visitar a los presos, enterrar a los difuntos. Pues bien, ahí está lo que podemos hacer. Podemos decir que este es nuestro manual de trabajo apostólico. Apégate a él y verás que se puede ser un buen apóstol, una buena apóstol de Cristo. Pero sigue la pregunta en el aire, ¿cómo hacerle desde mi trinchera? ¿Cómo hacerle desde este confinamiento? Pues bueno, tenemos un buen ejemplo, nuestro santo patrono, San Pablo. El libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando termina hablando de San Pablo diciendo, en Roma se le permitió a Pablo permanecer en casa particular con un soldado que le custodiara. Pablo permaneció 2 años enteros en una casa que había alquilado y recibía a todos los que acudían a él. Predicaba el reino de Dios y enseñaba lo referente al Señor Jesucristo con toda valentía y sin estorbo alguno. 2 años. Nosotros nada más llevamos 3 meses. Dice el padre Carlos que cuando Lucas escribe este libro, Pablo ya había muerto. Lucas pudo haber narrado el martirio de San Pablo. Sin embargo, para San Lucas, los Hechos de los Apóstoles no es una biografía de nadie. Por más importante que puedan ser los apóstoles, por más fundamentales que hayan sido para los orígenes de nuestra fe, es más bien la historia de cómo el Evangelio llega a los confines de la tierra, cumpliendo lo que pide Jesús. Vayan por todos los confines de la tierra y lleven el Evangelio. Y Pablo, ya en la capital del imperio y encerrado en una casa por 2 años, sigue haciendo su labor de apóstol. Pues ahí tenemos a nuestro santo patrono, incansable en el anuncio del Evangelio. Y nosotros, ¿cómo le hacemos? Evangelii Nuntiandi nos dice, las condiciones de la sociedad nos obligan, por tanto, a revisar métodos, a buscar por todos los medios el modo de llevar al hombre moderno el mensaje cristiano, en el cual únicamente podrá hallar la respuesta a sus interrogantes y la fuerza para su empeño de solidaridad humana. Ya desde 1973, Pablo VI nos decía, las condiciones nos obligan a buscar de qué manera evangelizar. En Cursillo siempre lo hemos hecho. Recuerdo una frase muy utilizada, entramos con la de ellos para salirnos con la nuestra, que es la de Cristo. Y el Papa Francisco nos dice en el Evangelii Gaudi que la alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son librados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría. Para ser más eficiente la evangelización hay que empezar con nosotros mismos, porque nadie da lo que no tiene. Y yo aquí les diría, y yo también me digo a mí mismo, que tengo que revisarme, tengo que revisar cómo está mi piedad. Hoy tenemos más tiempo para hacer oración. Podemos escuchar la palabra de Dios en cualquier momento. Nos podemos apoyar con las diferentes homilías de tantos sacerdotes que están grabando las misas. Así, incluso hasta aumentamos nuestro estudio también, porque en la misa se aprende bastante. Hablando de estudio,
Hay bastantes cursos católicos en línea, hay mucho que leer en línea. En la arquidiócesis también se ofrece mucho apoyo al estudio. En fin, trabaja contigo mismo para que puedas después ir a los demás. Yo no quisiera limitar tu imaginación para la evangelización, pero sí te puedo compartir algunas ideas de qué hacer. Volvamos a ver el manual del trabajo apostólico. Si ya fuiste dirigente, por ejemplo, háblale a los cursillistas con los que estuviste. Puede ser que necesiten algunas palabras de tu parte o simplemente por la alegría de saludarte. Felicítalos también el día de su cumpleaños. O también háblale a tus dirigentes. También les gustaría mucho escucharte. Hoy en día hay mucha necesidad de platicar. Incluso lo podemos hacer hasta por video. Hay mucha necesidad de ser escuchado. Háblase a las personas para escucharlas. A tus vecinos, a tus familiares. Escúchalos. Háblales para consolarlos. No necesitamos más que un teléfono. Hoy es un buen momento para pedir perdón también. Aunque a veces no hayas tenido la culpa, busca reconciliarte con aquella persona que no te hablas. Si decimos que nos queremos parecer a Jesús, aquí no cabe el orgullo. Más aún, Jesús en la cruz disculpaba a los que lo golpeaban. ¿Por qué nosotros no podemos si contamos con su gracia? Yo sé que no es fácil, pero es un buen momento para intentarlo. Seamos los que llevan la paz en el hogar, soportando los defectos de los demás, siendo los conciliadores y no los provocadores. Y en nuestras oraciones incluir a todos aquellos que nos lo han pedido. Por cierto, es un tiempo excelente para orar en familia. Recuerda que la familia que reza unida, permanece unida. En cuanto a las obras materiales, en Cursillos decimos que nadie es tan pobre que no pueda dar, ni tan rico que no necesite nada. Siempre podemos compartir de lo nuestro. En la cuadra con los vecinos, hay gente sola que les podemos llevar algo de nuestro alimento. Haces carne asada y solo les mandas el olor. Pues no nos cuesta nada compartir un poquito de lo que asamos. Que te dio por experimentar, por ejemplo, nuevas recetas. Comparte un poco con tu vecino. Con tu vecina, llévale el postre que hiciste. Así hasta no engordamos tanto. Dale un refresco frío, por ejemplo, a los que recogen la basura. Déjales un vaso con limonada, algo que le diga que te preocupas por ellos. Se trata de dar testimonio, de dar buen ejemplo. Y si es necesario, usar las palabras. Por ejemplo, hay parroquias que están repartiendo despensas a personas que se han quedado sin trabajo. Habla la tuya a ver cómo puedes ayudar. Está la casa del migrante con muchas necesidades, repórtate. Te recuerdo que en las parroquias y los sacerdotes no están teniendo entrada económica y los gastos siguen igual, ahí también podemos ayudar. Tal vez no podamos visitar a un enfermo, pero podemos hablarle y decirle que estás orando por él. Lo importante es reflejar el rostro de Cristo, que en estos tiempos de dureza de corazón se vea el corazón amoroso de Cristo. Creo que sí se puede evangelizar. Yo ya lo estoy haciendo desde mi trinchera. ¿Y tú? Creo que puedes. Pidámosle a nuestra Santísima Madre, ejemplo de evangelización, que nos enseñe a ser evangelizadores, que nos enseñe a llevar a Cristo un alma y mil más, diciendo: Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes. Y ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Espero que pronto nos podamos saludar. Muchas gracias. Jubilosos queremos a Cristo, un alma y mil más, difundiendo la luz que ilumina, la gracia divina, el gran ideal. Difundiendo la luz que ilumina, la gracia divina, el gran ideal.